fixo mo lío aquí Gerardo, que iba a presentar el. Eu, teñolle un cariño especial, porque foi profesora miña na universidade, en Enxeñería Técnica Agrícola, especialista en industrias agroalimentarias, foi profesora de análisis instrumental, é unha das persoas que fixo que eu lle collera cariño a esta profesión. Vou a presentar, é profesora da Universidade de Vigo, como agora dixen, é Elena Falqué. Impartirá a conferencia dedicada á figura de don José Casares Gil, 1866-1961, morreu avanzada edad. Internacionalmente recoñecido químico e farmacéutico galego, que modernizou o ensino e a práctica da química, polo que foi o precursor do desenrolo actual da química en España. Na presente conferencia farase un percorrido pola súa vida, con breves apuntes dos seus traballos en 3 laboratorios, na Facultade de Farmacia de Barcelona, na Facultade de Farmacia de Madrid e no Laboratorio Central de Aduanas. E das súas viaxes e colaboracións con científicos de Alemanha, principalmente Francia e Estados Unidos, que lle permitiu tecer unha importante rede internacional de contactos e que supuxo, xunto con numerosos compañeiros e alumnos, o inicio da Escola de Investigación. Foi autor do Tratado de Análisis Químico e unha das súas liñas de investigación estaba centrada na análisis das augas minerais. Elena Falqué é licenciada en Ciencias Químicas, digo ano non o digo, porque sí, en 1990, Ciencias e Tecnoloxía dos Alimentos en 1996 e doutora en Química en 1998. Especialidade Química Analítica. Realizou gran parte da tese doutoral en Burdeos, Francia, e posteriormente fixo varias estadías posttutoriais en Oporto, Portugal. Profesora titular da Universidade de Vigo desde o 2007. Centrou a súa actividade investigadora no desenrolo das tecnoloxías analíticas, das metodoloxías analíticas, para a determinación de diversos compostos en diferentes matrices agroalimentarias, viños, augas, grelos, flores, algas, aceites, residuos de industrias alimentarias, para caracterizalos e diferencialos de produtos similares ou con diferente orixe. Tamén para optimizar o proceso tecnolóxico de obtención, así como para garantir a calidade dos mesmos. E agora xa deixo que falela que sobre José Casares Gil. Bueno, pues muchas gracias, Puri. Bueno, buenas tardes. Se me oye bien. Suelo tener buena voz, no uso el micro en clases porque me hace eco. Cuando me propusieron dar esta charla y me puse a buscar información, la verdad es que aquello fue inmensa, ingente, la cantidad de Casares que encontré en la rama científica, aunque había alguno de la rama económica o de derecho. Total que casi tuve que empezar a hacer el árbol genealógico para saber quién era el tío, el padre, el primo, porque realmente todos son de la familia Casares. Ha tenido varios rectores la Universidad de Santiago de Compostela, no hace mucho también era un Casares que procedía de esta familia. Hoy, sabiendo lo que sé, después de recopilar todos los datos, pues tengo que reconocer la ignorancia que tenía yo sobre este hombre, lo cual es imperdonable. Sí me acordé en la primera asignatura de Química Analítica que cursé, que el primer tema era Historia de la Química Analítica. Nos la daban sobre todo pues, con las grandes figuras internacionales, sobre todo europeas y en especial las alemanas. Recuerdo que la profesora preguntó en el examen, hizo preguntas de aquel tema, lo cual criticamos todos los compañeros, que estar preguntando de la historia, que era algo pasado. La duda que tengo es si allí se hacía alusión también a algún español dentro del desarrollo de la química analítica. Algún día, pues lo típico en Navidades, que uno se pone a recoger, por ejemplo, el trastero, iré a la caja donde están los apuntes de mi carrera y comprobaré si en aquel primer tema aparecía el nombre de este hombre, porque vuelvo a reconocer que no tenía conciencia de él. Con lo cual ha sido un gran descubrimiento para mí y agradezco
en primer lugar a Luis Congil, que hoy no se encuentra aquí, porque fue el que inspiró este embolado, entre comillas, el que sugirió mi nombre para que viniese y participase en este ciclo. Por supuesto que quiero agradecer a Vicente Rodríguez Justo y al resto del equipo de la biblioteca por haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias. Ya lo he felicitado por el premio María Moliner, lo vuelvo a hacer en público, y también animaros a que continuéis con este tipo de actividades. Ya sabemos que organizarlas lleva su trabajo, pero bueno, todo lo que sea fomentar la cultura sea bienvenido. Y en tercer lugar, no me quiero olvidar de Miguel Losada, de la Sociedad Antropolóxica Galega, que fue realmente él quien me sugirió que hablase de José Casares Gil. Así que aquí estamos y voy a tratar de resumir sobre este personaje cuál ha sido su gran papel a nivel español y en general, y sobre todo por centrado en el análisis químico, dado que soy química analítica. Aquí, vale. Voy a abordarlo y he hecho 5 bloques. Haré una biografía cronológica. Son muchísimos los datos, muchísimos los títulos, muchísimos los puestos que ha ocupado esta persona. Después haré un breve resumen de los viajes que realizó, a los científicos, las obras. Ya me centraré en la importancia que tuvo a nivel de la química y del análisis químico, y por último ya centrado en lo que son las aguas minerales y termales. Bien, pues José Casares Gil nace el 10 de marzo de 1866, con lo cual dentro de poco estaría otra vez de cumpleaños. Es hijo de Antonio Casares Rodríguez y de Jesús Gil Villanueva. En esta fotografía familiar, él es el quinto hijo varón de Antonio Casares, es el que está más a la izquierda, y Antonio Casares, el padre, el que está en el centro, y es hijo de la segunda esposa de Antonio Casares. En 1879 obtiene el grado de bachiller, y en algún discurso de hacerle homenajes leí que él quería haber sido marino. No sé si cambió después de idea o le hicieron cambiar, pero el caso es que se matriculó en la Facultad de Farmacia en la Universidad de Santiago de Compostela y se licenció en el año 84. Eso por enseñanza libre, por enseñanza oficial, por enseñanza libre también estaba matriculado en la Facultad de Ciencias de Salamanca y se licenció al año siguiente. En cuanto se licenció en farmacia, empezó a dar clases como ayudante interino en la Facultad de Farmacia, y yo, en concreto, he puesto los títulos de las asignaturas porque van a tener importancia en otros hechos que voy a explicar detrás. Realmente, José Casares Gil, por supuesto que ya les he dicho que ha sido una gran sorpresa para mí, pero después de leer todo, hubo como una alineación de planetas con él. Por supuesto que él tenía muy buenas aptitudes, sobre todo tuvo mucha actitud. Ya sabemos por el refrán que hace más el que quiere que no el que puede. Con lo cual, él sí tenía esos dos aspectos, pero también le ayudó estar en ciertos momentos, en ciertos sitios, y sobre todo pertenecer a la familia de la que procedía. Durante los cursos 86-87 y 87-88 imparte las asignaturas de instrumentos y aparatos de física de aplicación a la farmacia y estudio de los instrumentos y aparatos de física. Mientras tanto, en Madrid acaba sacando el doctorado, solamente se podía obtener el título de doctor en Madrid, y habían quedado en ese momento varias plazas de catedráticos libres en España. Su padre lo anima a que prepare las oposiciones, pero antes de que las apruebe, de que tengan lugar esas oposiciones, fallece su padre.
Saca las oposiciones a cátedra, las de análisis químico y en particular de alimentos, medicamentos y venenos, y la de estudio de los instrumentos y aparatos de física de aplicación a la farmacia. Entonces, era muy válido, lo demostró a lo largo de toda su vida, pero él tuvo dos grandes ventajas que cualquier otro compañero en su momento no tenía. Por entonces, las enseñanzas universitarias, incluso las de ciencias, eran demasiado teóricas. Había pocas prácticas en el laboratorio. Pero él tenía a su padre químico, podía ir al laboratorio y hacer prácticas allí. Y un tío carnal era catedrático de física también en Santiago, con lo cual también podía ir al laboratorio y trabajar allí. Entonces, ese acceso a los laboratorios, tanto de química como de física, no lo tenían el resto de los compañeros. Él aprovechó por estar en el seno de la familia en la que estaba. Entonces, ya es un avance y una primacía sobre el resto de candidatos que hubiera. Además, en el sorteo de los temas que uno saca a voleo para desarrollar, pues también le tocó una de las asignaturas que había impartido, con lo cual, pues no es que fuese una oposición, sigue siendo una oposición, si hay muchos candidatos, pero bueno, el caso es que sacó de número 1 la oposición. Estaban libres las cátedras en las ciudades de Santiago, de Granada y de Barcelona, y Barcelona estaba empezando a despuntar a nivel económico como ciudad cosmopolita, total que decide marcharse allí. Toma posesión en enero del año 89, se casa en el año 1891, con Asunción, en otros textos encontré Soledad, Mosquera Santiso, pero a los 2 años fallece su esposa. Después de dar a luz, el único hijo varón que tuvieron, fallece. En 1895 ya le nombran miembro de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona e ingresa en la Real Academia de Medicina de Barcelona. En 1900 le nombran decano de la Facultad de Farmacia de Barcelona. La reina regente le nombra jefe superior de la Administración Civil. En 1901, miembro de la Real Academia de Historia Natural. En 1903, presidente de la Comisión de Aguas Minerales de una Junta Provincial de Sanidad de allí de la ciudad de Barcelona. En 1905 decide marcharse a Madrid, coge las cátedras que habían quedado libres en Madrid, porque, como ya dije antes, para hacer el doctorado era en Madrid, entonces allí había más posibilidad de hacer más investigación con los futuros doctores. Entonces, las 2 cátedras que tenía asociadas habían quedado libres y se marcha a Madrid, con lo cual hasta aquí tenemos la primera parte de su vida científica, que era en Barcelona, y posteriormente la realizará en Madrid hasta prácticamente cuando fallece. En 1905 hasta 1920, no todos los años, pero muy poquitos por el medio escasos, fue senador representante de la Universidad de Santiago, aprovechando también que estaba como presidente del Senado. Me he quedado en blanco. Eugenio, bueno, disculpen, saldrá dentro de un rato. Político gallego, y evidentemente como él estaba en una familia acomodada, pues tenían contactos en ese nivel. En 1907, con varios compañeros de los que hablé luego más pormenorizadamente, crean la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, las JAE. Lo nombran en 1908 socio honorario de la Sociedad Hidrológica Médica de Madrid. En 1908 lo nombran director del Laboratorio Central de Aduanas, puesto que ocupará hasta el año 52. Es el otro tercer gran pilar a nivel científico para José Casares Gil. Entra como vocal en la Junta de Aranceles y Valoraciones, consejero de Instrucción Pública, miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, vocal del Real Consejo de Sanidad, socio fundador de la Sociedad Española de Física y Química. Aún queda mucho. Yo me quedé sorprendida y seguro que me he dejado algún puesto o algún título en algún sitio.
En 1916, académico de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid, miembro de la Real Academia Nacional de Medicina. Del 1921 al 30 fue decano de la Facultad de Farmacia de Madrid. En el 24, sobre todo debido a los muchos viajes que realizó a Alemania, lo nombran doctor honoris causa en la Universidad de Luigi Maximilian, en Múnich. De 1927 al 30 fue diputado en la Asamblea Nacional Consultiva como representante de actividades de la vida nacional, vocal de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria de Madrid. Esta fue, digamos, la excusa para después los viajes que hizo, sobre todo por Iberoamérica. Lo nombran miembro de la Sociedad Geográfica de Madrid, vocal del Instituto Técnico de Comprobación, vocal de la Comisaría Regia de la Universidad Central. En 1931 muere su único hijo, José Casares y Mosquera, ingeniero químico y doctor en Derecho, que no encontré el que hubiese tenido otra pareja, con lo cual, pues me imagino que también al quedar así sin vida familiar, uno se dedica aún más a la profesional, tiene menos ataduras, como veremos después en todos los viajes que realizó. En 1932 lo nombran miembro de la Real Academia Nacional de Farmacia, de la que luego fue director desde el 35 al 57. En 1935 lo nombran vicepresidente de las JAE y en 1936, recién cumpliditos los 70 años, lo jubilan. Entonces, al jubilarlo, lo cesan como catedrático de la Facultad de Farmacia de Madrid y le dan el título de decano honorario en la Facultad de Farmacia de Barcelona. Pero a pesar de estar jubilado, lo vuelven a llamar de la Facultad de Farmacia de Madrid para que ejerza como decano desde el año 39 hasta el 51. Lo nombran vicepresidente de la Sociedad Geográfica de Madrid, fue miembro del Instituto de España. Lo nombraron director de dos institutos en ese momento estaba apareciendo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y había estos dos institutos, el Alonso Barba, que era de Química, y el Alonso de Santa Cruz. Él fue el director de ambos. Lo nombran presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, subsecretario del Ministerio de Educación Nacional. Lo nombran doctor honoris causa por la Universidad de Oporto. Desde el año 43 al 46 y del 55 al 58 es procurador en las Cortes Españolas. Lo nombran decano honorario en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago de Compostela y de Madrid, académico de honor de la Real Academia de Medicina de Barcelona y director perpetuo de la Real Academia de Farmacia. Finalmente fallece el 21 de marzo de 1961 con 90 años, 95 años. Me he dejado algún título, ya no he puesto todos los premios que le han dado. Entonces, pues llega a ser apabullante el currículum de este hombre. Yo me imagino que dado que en su vida privada pues tuvo tan mala suerte, fallecer su esposa a los 2 años y su hijo tan joven, pues a lo mejor eso le impulsó a dedicarse más a nivel laboral. En cuanto a los viajes, ya cité que en 1907 él es miembro cofundador de las JAE, la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Su presidente muchos años fue Santiago Ramón y Cajal, que fue premio Nobel, pero coincidió en ese momento con un ambiente intelectual. De hecho, llamaron la Edad de Plata a esta época en España a nivel científico. Estaban también Marcelino Menéndez Pelayo, Ramón Menéndez Pidal, José Echegaray, que también fue premio Nobel, José Rodríguez Carracido, el pintor Joaquín Sorolla y muchos más que estaban en esa junta directiva. ¿Qué pretendía las JAE cuando nacieron? Pues lo que querían era impulsar los viajes científicos, mejorar todas las enseñanzas prácticas para maestros, profesores y catedráticos, impulsar las prácticas experimentales, que las carreras, sobre todo las que eran de la vía científica o tecnológica, tuviesen más prácticas, no fuesen tan teóricas, y promocionar todo lo que era ciencia, no solo a nivel académico alto, sino promocionarla entre toda la población.
José Casares Gil justamente era el responsable de las actividades internacionales de esta junta. Concretamente, él gestionaba los pensionados y todos los programas de ayudas, tanto para estudiantes como profesores o catedráticos que querían ir al extranjero a realizar alguna estancia para conocer las enseñanzas en otros países. Y desde luego él, con su ejemplo, promocionó lo que estaba intentando promover entre el resto de compañeros y de estudiantes. No hay duda de que en los viajes científicos, yo ya en la presentación realicé gran parte de mi tesis doctoral en Burdeos, en Francia, y después he hecho varias estancias en Oporto, es un aspecto muy importante para que circule tanto ideas como conocimientos, instrumentos y prácticas relacionadas con ciencia, tecnología o medicina. En este sentido, a José Casares Gil el viajar, sobre todo veremos ahora, los primeros viajes los realizó a Alemania. Alemania despuntó hasta la Segunda Guerra Mundial claramente sobre el resto de países a nivel mundial en la química. Lo que hizo es que viniese con ideas nuevas. Y de hecho, en 1900, que le habían nombrado decano de la Facultad de Farmacia en Barcelona, pues aprovechó el discurso de apertura del curso académico para hacer allí una serie de reivindicaciones a nivel estatal para la enseñanza y las docencias universitarias. Entonces, siempre fue un defensor de que hubiese una ayuda del Estado para promocionar estas especializaciones, estos viajes al extranjero. También por entonces empezó a reclamar que se promocionase los idiomas, sobre todo a nivel universitario, que se exigiese. De hecho, él era partidario de que se hiciese un examen de entrada, por lo menos para farmacia, donde se examinasen idiomas y matemáticas. Entonces ya quería, digamos, ir seleccionando los estudiantes que iba a tener. Y como había tan pocas prácticas a nivel de laboratorio, y eso, sobre todo carreras de tipo científico, como pueden ser pues química o farmacia, si no tenemos práctica, pues casi no tenemos nada. Él sí también estaba de acuerdo en cobrar un plus a los alumnos sobre la